estilo te representa. Mi nombre es Verdugo. Yeah, cuando resolva el di aton mga problema, cuando asensa si el sistema hindi patakambya. Yeah, manada mga problema na di aton nasyon, porque manada pamparon, porque tiene pa corrupción. El vida del mga gente porque hindi pataasensa, puro lang pa promesa. Guerra aquí, guerra allá, no hay paz descansada. Cristiano pati moro, amo etan encuentro. Yo pensativo, aquí na mundo oscuro, cuando aclara el di aton pensamiento, pabor uwi ko kwento, ese es de verasan. Terror pati tsunami, apasahan na Japan, tirahan na basilan, repente el vulkan. Grabe e tragedia, repente el Granada, manada yan desgracia, hindi lang na Zamboanga, na todo lugar. Amo se el pregunta, eso es eso na mundo, cuando resolva, cuando va a salvar, si el vida ni más ya. Cuando resolva, si puro lang problema, manada mga problema no puede estar resolva. Cuando ascensa, si puro derrubada, manada mga promesa hindi leta aproba. Cuando descansa, el guerra y tragedia, manada mga inocente tatuba luay na ora. Cuando pagaha, el sistema ay cambia, manada mga bulong sistema porque no hay cambiada. Cosa puede hacer para vivir buenamente? Ven manada mga gente, tan con hambre mga pobre, na otro bagat lugar sila porque ta busca suerte. Manada bagat rebelde, ta se damay inocente. Al cine pagayot, sino mas cosa come, conforme lang muri basta pwede niya lang vivir. El vida di aton hasta cuando bagat supri, miracle condition, dale protección, para hindi queda grande el di aton situación. Uwi con el canción, mga nuay corazón, igual ya pasa por contemplación. Grabe el suceso, vuelven a Pinas, purtaw ya el resuello. Así na siguro el vida del Pilipino, firme na peligro. Manada mga pobre takugaya lang pescueso, manada mga pobre tatumaya lang veneno. Cuando resolva, si puro lang problema, manada mga problema no puede estar resolva. Cuando ascensa, si puro derrubada, manada mga promesa hindi leta aproba. Cuando descansa, el guerra y tragedia, manada mga inocente tatuba luay na ora. Cuando pagaha, el sistema ay cambia, manada mga bulong sistema porque no hay cambiada. Manada mga problema no puede resolva, manada mga promesa hindi ta aproba. Manada mga inocente tatumba luay na ora, porque ansina abracadabra pasensya kung kento pa. El muerte di aton no puede ta sigura, kung tao lang el ora na di aton mga vida. Hasta cuando resulta, hasta cuando ta ansina, hasta cuando ta vivi na sitwasyon pa ta ayuda. Ese el pregunta, el di aton mga vida. Cuando paga cambia, cuando paga puede salvar, cuando paga kita puede escapar. Dahil kita ayuda na mga necesita, numas mang kanaya, para el sistema que no tiene buen resulta. Yo sé el bahala con aquellos tiene culpa. Cuando resolva, si puro lang problema, manada mga problema no puede estar resolva. Cuando ascensa, si puro derrubada, manada mga promesa hindi leta aproba. Cuando descansa, el guerra y tragedia, manada mga inocente tatuba luay na ora. Cuando pagaha, el sistema ay cambia, manada mga bulong sistema porque no hay cambiada.